para presentar este libro sobre la obra de Hans Kelsen, que seguramente para muchos será, quizá algunos de ustedes ya lo conozcan. Yo recuerdo muy bien cuando estaba en la Facultad de Derecho, había un profesor, Manuel Ovilla Mandujano, que lo dejaba en primer semestre, y La teoría pura del derecho, el libro más sobresaliente de Hans Kelsen, su obra magna, su obra cumbre, La teoría pura del derecho. Y yo recuerdo muy bien a los alumnos de primer semestre padecer tremendamente que un profesor tan brillante como el doctor Villamandujano les dejara La teoría pura del derecho. Yo lo tuve a él en el posgrado y leí La teoría pura del derecho con él. Y si me preguntan de mis 3 libros preferidos en derecho, porque hay otras áreas de interés para un servidor, yo pondría indiscutiblemente a La teoría pura del derecho. Si fuera a la Feria Internacional del Libro y me preguntaran de 3 libros, entre los 3 más importantes estaría Teoría pura del derecho, Concepto del derecho de Hart, y yo pondría un libro de filosofía política que es John Rawls, La teoría de la justicia, solamente en el área del derecho y las ciencias sociales. Vamos a hablar de Hans Kelsen, de una obra que hemos coordinado un grupo de profesores con la colaboración de profesores y profesoras de esta Facultad de Derecho, de sus diferentes planteles. Está también Aragón, colaboradores del Instituto de Investigaciones Jurídicas y colaboradoras y colaboradores extranjeros. Hay aproximadamente en el libro 10 autores extranjeros y traducciones originales de la obra de Hans Kelsen. Solo a manera de introducción, porque no me toca a mí hablar del libro, sino a mis distinguidos colegas. Les diré que, sin lugar a dudas, La teoría pura del derecho es una de las obras de filosofía del derecho más importantes del siglo XX y que sigue siendo leída de manera significativa. Paradójicamente, en México tuvo un retroceso la lectura del positivismo jurídico. Sin embargo, a mí me sorprende que en el buscador, un buscador que ya una parte de la comunidad científica utiliza, que es el Google Ngram Beaver, si ustedes lo pueden ver, el Google Ngram Beaver es una base de datos desde 1800 a la fecha de todo lo que está en la Internet, particularmente Amazon, que es una gran red de datos. Señala quiénes se han leído y quiénes se siguen leyendo. Ustedes pueden buscar ahí, por ejemplo, cualquier nombre, ¿no? Pueden ver Carlos Fuentes, que fue un escritor del siglo XX, y como Carlos Fuentes llegó hasta el 2014 hasta arriba y cómo se viene desplomando. Es un autor casi no leído. Ustedes pueden ver a Hans Kelsen, y Hans Kelsen sube y se mantiene como un autor leído en la cultura jurídica. Es sorprendente que paradójicamente hayamos tenido algunos años donde se habló poco de Kelsen. Es un autor muy importante y sin lugar a dudas una obra de referencia para ustedes, y les recomiendo amplísimamente leerla. Es una obra muy formativa. Dicho este preámbulo respecto de este libro, que es Hans Kelsen ante el siglo XXI, un diálogo crítico, pues procederé a presentar el panel del día de hoy, que está integrado por la doctora Abril Uscanga Barradas, la maestra Jacqueline Guadalupe Ortiz Andrade, el maestro Julio César Muñoz Mendiola y el doctor Augusto Fernando Carrillo Salgado, que vendrá en unos momentos, se incorporará. Ustedes saben, las razones de este retraso es el tráfico, que no es nada sorprendente en esta ciudad. En un momento se incorpora y nos honra desde luego la participación de la directora del Seminario de Filosofía del Derecho, quien tendrá la palabra, quien iniciará la presentación de este libro. Brevemente quisiera presentar a la doctora Abril Uscanga Barradas. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo mención honorífica, así como tiene la equivalencia en doctora en Derecho por la Universidad de León, España. Es profesora de tiempo completo definitiva de esta facultad
en licenciatura y posgrado y, como mencioné, directora del Seminario de Filosofía del Derecho. Se desempeñó también como directora de la revista del programa del posgrado en Derecho entre 17 y 23. La doctora ya tiene una amplia carrera dentro de la universidad, amplia y destacada carrera dentro de la universidad, no solamente como profesora, sino también como directora de revista, directora de seminario, como en actividades directivas de esta universidad. Ha sido muy reconocido. La doctora está galardonada con las cátedras extraordinarias Salomón González Blanco de la Facultad de Derecho de la UNAM en 15 y la cátedra extraordinaria Héctor González Uribe de la Facultad de Derecho en 2021, que fue un maestro connotadísimo aquí en el siglo pasado. Es investigadora nacional, tiene nivel 2 del SNI, es de nuestras profesoras de la Facultad de Derecho que pertenecen al SNI, que es un doble trabajo. Ustedes deben saber que la carga principal de los profesores de tiempo completo aquí es básicamente la docencia. Entonces, tener el nivel 2 del SNI habla de un trabajo muy sobresaliente, no solamente en la docencia, sino en la investigación. Fue reconocida como una de las abogadas más influyentes en el foro jurídico apenas en el año de 2023. Es autora de diferentes textos jurídicos en temas relacionados, por ejemplo, con la protección de los derechos fundamentales, la filosofía del derecho, la filosofía política y temas de democracia. Es integrante del padrón de tutores de la maestría y doctorado en Derecho de esta universidad y ha realizado diversas estancias de investigación en las universidades de Buenos Aires, Carlos III de Madrid, Complutense Madrid y la Universidad de León en España. Doctora, le agradecemos muchísimo los coordinadores de este libro que usted nos haga el honor de presentar el mismo, y tiene el uso de la palabra hasta por 15 minutos, doctora, por favor. Muchísimas gracias, pues muy buenos días a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos. Agradezco muchísimo, evidentemente, no solamente su presencia, sino la presencia de su querida profesora, que también se encuentra aquí. Muchísimas gracias, muy querida maestra de nuestra área de Filosofía del Derecho. Agradecemos pues la presencia de todas y todos y pues la verdad es que en esta ocasión estoy muy feliz no solamente por estar aquí desde el Seminario de Filosofía del Derecho, presentando esta obra, la cual me parece, de verdad, no lo digo solamente por estar presentándola aquí directamente con los coordinadores, sino también porque realmente lo creo, una obra muy importante, muy visitada, muy citada por el gremio jurídico, porque es una obra que no se pueden perder, particularmente, ¿quién no ha escuchado acerca de Hans Kelsen? ¿Alguno de ustedes aquí ha escuchado ese nombre? ¿Sí? En más de una ocasión, seguramente, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Quién no ha escuchado en algún momento a este gran autor? Sin embargo, quiero decirles algo. Seguramente lo habrán escuchado a través del mito. Y esta obra lo que trata es de desmitificar a uno de los autores más importantes. Y miren que ha pasado ya algunos años, diríamos siglos, uno de los autores más importantes, más prolíficos y que también tal vez es uno de los peores entendidos en el ámbito jurídico. Por eso es que, como bien lo menciona, y agradezco muchísimo de verdad esta amable presentación que ha hecho el doctor Francisco Ibarra, no solamente porque, digamos, aprecio esas amables palabras que me ha brindado, sino también porque, digamos, yo lo conozco desde hace mucho tiempo, es un profesor que yo lo conozco desde las aulas, el posgrado en Derecho, tiene muchísima más trayectoria que yo, tiene muchísima más carrera que yo, lo aprecio, lo admiro, lo respeto y pues le agradezco muchísimo estas palabras que me ha brindado. Y bueno, pues en este sentido el Seminario de Filosofía del Derecho se siente muy contento y particularmente muy honrado de que se acerquen los autores de esta obra. En este caso, bueno, pues ya tenemos a todos los autores por acá, al doctor Francisco Ibarra Palafox, al maestro Augusto Fernando Carrillo Salgado, nos hace falta Javier, creo que está por allá atrás está el maestro Javier, también artífice de esta presentación del libro, y también el maestro Julio César Muñoz Mendiola. Muchísimas gracias, maestros, doctor,
por darnos este placer de presentar una obra que yo considero que es de las obras más importantes, porque Hans Kelsen se ha hablado mucho, pero poco desde esta línea y desde estas palabras y desde esta pluma, particularmente porque si bien es cierto que México ha sido un punto esencial en el ámbito filosófico teórico, ha perdido mucho de ese brillo que había tenido en las décadas pasadas en esto que considerábamos como esta época de oro de México en el ámbito jurídico. Y al día de hoy, México tiene que empezar a resaltar nuevamente por dos cosas, me parece, o tres tal vez, por la consolidación de una escuela más organizada y también particularmente por el tema de estas grandes investigaciones que se hacen en México, no porque sea la única ni la última, ¿verdad? Sino porque en realidad necesitamos hacer una buena labor de difusión, de divulgación, de presentación del trabajo que se hace por los grandes y las grandes académicas de esta Facultad de Derecho, para que la Facultad de Derecho siga siendo un faro en América Latina, en Iberoamérica, de conocimiento para todas y todos ustedes. Y hoy tienen pues la gran oportunidad, que yo así lo veo evidentemente, de poder discutir con quienes conocen de primera mano esta obra. Por eso es que les agradezco muchísimo a los coordinadores de esta obra que se encuentren el día de hoy aquí, pero también quiero agradecer a la maestra Jacqueline Guadalupe Ortiz, que bueno, amablemente nos ha aceptado la invitación para poder hablar de este autor. La verdad es que también hay otro punto que yo les decía que es muy importante trabajar. Desde mi punto de vista, desde mi apreciación, o algo bastante importante para trabajar al día de hoy es la inclusión de jóvenes y también de mujeres en el ámbito de la teoría jurídica, en el ámbito de la filosofía del derecho. Aún nos falta trabajar mucho en este camino y les invito a todos y muy particularmente a todas las alumnas que se encuentran el día de hoy aquí y también quienes están viendo a través de las redes sociales, que puedan tal vez darse una vuelta, mirar a la filosofía del derecho desde un punto de vista diferente, desde una apreciación totalmente distinta, que no solamente está en el mundo de lo abstracto, algunos considerarían de lo inútil, sino también de una utilidad práctica impresionante. Pero para tener esa utilidad práctica, para organizar el pensamiento y estructurarlo de manera adecuada, hay que comprender de una forma bastante profunda, bastante sólida, los conceptos jurídicos que se trabajan. Y para ello, bueno, pues vale la pena acercarse tanto a los libros básicos, que seguramente muchas y muchos de ustedes ya vieron en sus primeros semestres, como también a estos textos especializados, que son los que el día de hoy nos congregan. Es así entonces que me gustaría pues agradecerle a todas y todos ustedes nuevamente que puedan escuchar esta presentación del libro. Esta obra, que se divide en 5 apartados, que me gustaría que escucharan muchísimo también a quienes me van a suceder en el uso de la voz, de 5 apartados, hace una representación bastante clara acerca de las ideas de este autor, de Hans Kelsen. Profesores de la Facultad de Derecho, como quienes yo ya he comentado, se dedican a revisar, actualizar en la manera, digamos, más estrictamente posible hablando, el pensamiento de este gran autor, de Hans Kelsen, y que ya lo ha comentado el moderador, el doctor Francisco Ibarra, que ha tenido un camino bastante interesante desde la Segunda Guerra Mundial, un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, que seguramente todos habrán escuchado algún momento, ¿no? La teoría pura del derecho, ¿no? Y quienes no lo han escuchado, en algún momento lo van a leer aquí o en el posgrado. Y seguramente en estas lecturas ustedes se habrán dado cuenta de este pensamiento tan vasto, tan complejo, pero al mismo tiempo tan enriquecido acerca de las normas, de los sistemas de normas y de las reglas dentro del sistema jurídico. Cómo se veía el sistema jurídico, cómo se comprendía a la luz de los ojos del primer Kelsen, y cómo se entiende a la luz de los ojos del segundo Kelsen, ¿no? Cuando yo les decía desmitificar un poco este autor, es porque regularmente lo conocemos, pero de oídas, ¿no?
Conocemos al Kelsen que regularmente está vinculado con una aplicación tal vez estrictísima del derecho, como si fuera algo así como una jurisprudencia de conceptos o como si estuviéramos hablando de un Kelsen que trabaja en el siglo XIX o a mitades del siglo XIX. Y en realidad el pensamiento de Kelsen es tan rico y tan importante que podríamos vincularlo con conceptos que tal vez ustedes en este momento siguen estudiando, como es el caso del término justicia. ¿Quién no ha leído, por ejemplo, en algún momento de su vida el libro de ¿Qué es la justicia de Hans Kelsen? Y si no lo han leído, por supuesto, también se los recomiendo y pueden ver por acá en este libro un poco de esta explicación del pensamiento jurídico de Hans Kelsen y además cómo es que se va desarrollando a través de los diferentes Kelsen, de las diferentes épocas, de los diferentes modos en que el pensamiento de cualquier persona, como ustedes o como yo, podríamos de repente dar un giro, un viraje a algo que hemos estudiado y que de repente consideramos que vale la pena darle un análisis cada vez más riguroso, pero también para la atención de diferentes temas que se van presentando. Es así entonces como regularmente les decía yo que Kelsen es considerado como uno de estos autores en donde recibe una crítica importantísima desde el no positivismo jurídico, desde el pospositivismo jurídico, desde aquellos que consideran, por ejemplo, que Kelsen tuvo alguna intervención con las ideas y con las resoluciones que se dan en el nazismo. Sin embargo, por eso les decía desmitificar, porque en algún punto de este libro van a encontrar realmente quién es Kelsen, realmente el pensamiento profundo acerca del positivismo jurídico, entendiéndolo como una baraja bastante más grande que solamente mirar tal vez el positivismo jurídico que se ve a rajatabla, ¿no? Como el positivismo jurídico, algo así como de la ley por la ley misma. Sin embargo, vamos a poder darnos cuenta a través de esta mirada a un autor que tiene una profundidad muchísimo más grande que va más allá de las propias críticas. Ver a un Kelsen que consolida una nueva etapa del conocimiento jurídico a través de algo que seguramente todos habrán escuchado, positivismo, ¿no? De ese estadio de las ciencias, de cómo se desarrolla a través de un pensamiento lógico y cómo es que esto influye mucho más adelante para generar una escuela bastante grande que, como yo les decía, no solamente se aboca a ese positivismo rígido, sino que podemos ver un ámbito bastante abierto, digamos como una baraja o un abanico bastante más grande que ello. Este volumen, escrito por Francisco Ibarra Palafox, Augusto Fernando Carrillo Salgado, Javier Hernández Manríquez, Julio César Muñoz Mendiola, reflexiona acerca no solamente de la teoría pura del derecho, sino también de conceptos tan importantes y tan básicos para ustedes como es el caso de la vigencia, de la validez o de la eficacia, y aborda temas principales de aportaciones, por ejemplo, de la norma fundamental, la relación que ellas tienen con el derecho, la moral, que es uno de los elementos más importantes dentro de este plano axiológico, ¿no? ¿Qué tiene que ver y cómo deben de influenciar la axiología, y en este caso los valores en el derecho? ¿Qué relación debe de tener el derecho con la moral? ¿Qué conexión posible puede generarse a través de ello? Desde la mirada del positivismo jurídico. Para entender esto, entonces, tendríamos que entender justamente todo este pensamiento que, como yo les decía, se desagrega, por ejemplo, en un primer apartado, que es la norma fundamental y su papel en la jerarquía jurídica. También este diálogo tan importante acerca de la ciencia y la metodología del derecho, que ahí nos deja también otra discusión a la par, como por ejemplo, ¿es el derecho una ciencia? Y tal vez ustedes recuerden un poco esta discusión que ya viene de larga data, por ejemplo, acerca de este discurso que hace Kirchmann, ¿no? La jurisprudencia no es ciencia. Y ahí poner a prueba un poco este análisis que ustedes pueden hacer no solamente a la luz del momento de la vida y de la historia y contexto de Kelsen, sino también es poner a la luz de las preguntas al día de hoy. ¿Cómo lo responderíamos, ¿no? Si fuera
al día de hoy esta pregunta. ¿Qué responderían ustedes? Por eso es que entonces es importantísimo analizar esta segunda parte de ciencia y metodología del derecho, así como también podríamos hablar acerca del tercer capitulado, el tercer apartado, que habla acerca de una etapa posterior de Kelsen, política, democracia y pensamiento de este Kelsen, que también es importantísimo para comprender este desarrollo de un personaje tan importante. También estos términos que yo les mencionaba, algunos tal vez desde este mito, ¿no? Por eso les decía, desmitificar o no caricaturizar a algunos de los personajes jurídicos que conocemos mucho. Por eso les preguntaba, ¿creen que Kelsen haya hablado acerca de la justicia o que nunca conoció? Es decir, ¿será que el concepto de justicia habrá aparecido después de Kelsen? ¿O el concepto de moral? ¿O el concepto de valores? ¿No? Bueno, ahí es donde atraemos a cuentas este siguiente apartado, que es el de la justicia constitucional y la influencia de Kelsen, para poder terminar con algo que me parece muy importante y que me gusta mucho cómo lo han estructurado los autores y los coordinadores de este libro, que es la recepción de Kelsen en las diferentes tradiciones jurídicas. Esta obra hace esta recepción de Kelsen, por ejemplo, en Europa, en Latinoamérica y en Estados Unidos. Y esto nos permite mirar a través de las diferentes tradiciones, a través de las diferentes formas de ver el derecho, cómo es que Hans Kelsen también puede tener una recepción de sus ideas, como ya se ha comentado, no solamente a través del tiempo, sino a través de un ámbito territorial. Por eso es que me parece interesantísimo el poderles decir que este libro, para todos los que en algún momento se interesen por este autor, pueden consultarlo, y seguramente el moderador nos comentará un poquito de una sorpresa que tiene para el libro que tiene por aquí afuera. Entonces ya nos comentará esta sorpresa que tiene para ustedes. Y bueno, para terminar, para no llevarme tanto tiempo, porque me gustaría también escuchar un poco a quienes directamente estructuraron y analizaron el libro, me refiero a los coordinadores y también a nuestra profesora Jacqueline. Quisiera comentarles justamente que todo esto se analiza a través de las diferentes perspectivas jurídicas, a través de las diferentes plumas muy capacitadas, porque de verdad les quiero dar mi reconocimiento a los maestros que han participado en esta obra con este interés tan importante y una apuesta tan interesante, como les decía yo, quitar todo el mito, todas las perspectivas que puede tener tanto Kelsen como el positivismo jurídico, que no siempre son tan atinadas y que valdría la pena que quedaran muy claras desde este momento que están ustedes en la licenciatura, para que después en su paso a los siguientes estudios de posgrado o a su ejercicio profesional tengan muy claro cuáles son las diferentes posiciones, las diferentes perspectivas teóricas que pueden abarcar. Y también el mostrar estas diferentes tradiciones alrededor del mundo, mostrando uno de los legados más importantes que se han dejado a nuestro sistema jurídico contemporáneo. Pues muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, muchísimas gracias a la doctora Abril Uscanga Barrada por tan excepcionales y cálidas palabras respecto de este libro. Te agradecemos mucho, doctora, tu presencia, los comentarios sobre la obra. Quiero decirles que el libro está a la venta aquí saliendo, tiene un 50% de descuento. Entonces, si ustedes desean, pueden llevárselo de una vez con ese 50% de descuento. Este libro yo nada más diría, ¿sí?, antes de presentar a nuestro siguiente comentarista, que es una obra también de introducción para algunos de ustedes a la obra de Hans Kelsen. Sí, hay algunos artículos, hay artículos altamente especializados y hay artículos también introductorios. Por ejemplo, el artículo de la doctora Josefa Dolores Ruiz Reza, sí, es un libro de introducción al tema. Pueden ustedes ver el libro también no solamente como un análisis crítico y contemporáneo del mismo, sino también como una introducción a través de algunos de sus artículos. Fue pensado en esa doble dimensión.
nos acompaña, y quiero destacar la presencia del doctor Carlos Rodríguez Manzanera aquí en el auditorio. Expertísimo, es uno de los especialistas en el tema de Kelsen, ha sido un gran maestro, es un gran maestro de esta facultad, especialista en Hans Kelsen, en el positivismo jurídico. Yo tuve el gusto de conocerlo hace 20 años, yo escuchándolo maestro en un seminario que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas sobre filosofía. Yo estaba haciendo mi doctorado y recuerdo su excepcional participación. Le agradecemos, maestro, que haya participado en este libro y que esté presente. Y el libro, pues, también es un homenaje a profesores como usted, que han dado vigencia a la obra de Hans Kelsen en la facultad y entre los alumnos y a nivel latinoamericano. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia. Es un honor contar con usted. Enseguida, y sin mayor preámbulo, quiero presentar a nuestro siguiente comentarista, que es uno de los coordinadores de la obra. Es el maestro Augusto Fernando Carrillo Salgado, ¿sí? Augusto Fernando Carrillo es licenciado y maestro en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de esta universidad. Asimismo, es especialista como secretario juzgado por la Escuela Federal de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación. Actualmente está pues realizando el doctorado, está muy cerca de terminar, no digo mucho, está ya muy avanzada su tesis, maestro. Sus líneas de investigación son el positivismo jurídico, en particular el pensamiento de Hans Kelsen. También ha centrado su atención en temas de teoría general del proceso y argumentación jurídica. Es profesor de esta facultad de Derecho en Procesal. Ha participado como coorganizador, ponente y moderador en las 3 ediciones del seminario sobre positivismo jurídico y Hans Kelsen en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es importante señalar que este libro sí es producto de esos seminarios, donde hubo autores de más de 12 países y después les pedimos un artículo para integrar el mismo, ¿sí? Es director, ha participado, es un autor prolífico, Augusto Fernando. Por ejemplo, tiene Hans Kelsen escritos sobre derecho internacional, temas selectos de teoría jurídica contemporánea. Este mismo libro, donde es co-coordinador con nosotros, Hans Kelsen, Racionalidad, Argumentación Jurídica, Interpretación del Estado Constitucional de Derecho, Hans Kelsen y el Amor Platónico, por editorial Fontamara, ¿sí? Y bueno, tiene una gran variedad de publicaciones, artículos y reseñas. En este libro, además de hacer un artículo, el maestro Augusto Fernando Carrillo tradujo varios de los artículos. Tiene artículos inéditos en español de autores muy relevantes y fueron traducidos por él. Es un excepcional maestro de esta facultad y además un políglota. Augusto Fernando habla varios idiomas de manera fluida. Agradecemos desde luego también, no puedo dejar de pasar, la presencia de Lourdes Santamaría José, la profesora que nos acompaña, que bien mencionó Abril Uzcanga, y la presencia de sus alumnos. Muchísimas gracias, querida maestra. A usted, mil gracias por estar con nosotros. Sin más, maestro Carrillo Salgado, por favor, tiene la palabra hasta por 15 minutos, por favor. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por la generosa presentación. Eso atenúa un poco mi falta de haber llegado tarde, por lo cual les ofrezco una disculpa a ustedes, por supuesto, a todas las personas que integran este panel, esta mesa. Quisiera agradecer la oportunidad de participar en esta presentación del libro al doctor Francisco Ibarra Palafox, naturalmente a la doctora Abril Uzcanga Barradas, a quien expreso, pues sí, de manera pública mi admiración por su trayectoria académica. También quisiera agradecer a la maestra Jacqueline Guadalupe Ortiz Andrade, de quien
conozco su trabajo y su destacada trayectoria como profesora de Filosofía del Derecho. Y bueno, por supuesto, expresar mi comodidad, mi agradecimiento por estar con colegas y amigos como Javier y Julio. Em, Mi presentación, mi participación la he dividido en tres etapas, tres fases o tres grandes tópicos. En primer lugar, me gustaría hablar sobre el origen de la obra, después por qué debemos de leer a Hans Kelsen en la actualidad, y finalmente hablar un poco sobre el contenido del libro, que bueno, ya ha expuesto magníficamente la doctora Abril Uscanga. Bueno, yo los veo a todos ustedes, a todas ustedes bastante jóvenes, y yo recuerdo que cuando hacía la licenciatura, para mí hacer investigación o inclusive la docencia me parecía algo sumamente difícil o lejano, ¿no? Después el paso del tiempo y el esfuerzo te va colocando en determinadas circunstancias, y esas mismas circunstancias me ligaron con el doctor Francisco Ibarra Palafox. En 2020, Javier y Julio y yo estábamos organizando un seminario sobre Kelsen en el Instituto de la Judicatura Federal, pero bueno, vino la pandemia y ya no se pudo realizar. Pero el profesor Francisco Ibarra se enteró de ese proyecto y decidió acogerlo. Y entonces tuvimos la oportunidad de comenzar ese seminario sobre Kelsen y positivismo jurídico en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. El profesor siempre ha subrayado algo que me parece una característica de la investigación mexicana que debería de existir y me parece muy importante y que de hecho existe, ¿no? La colaboración intergeneracional. Usualmente existe una ruptura, ¿no? En ocasiones los académicos ya consagrados pues no colaboran con los jóvenes y los jóvenes a veces tienen el ímpetu, pero les hace falta experiencia, herramientas metodológicas, etcétera, ¿no? Y entonces esa idea fue acogida también por la doctora Abril Uscanga, ¿no? Y ese es el resultado de este libro, ¿no? Y eso me hace sentir a mí sumamente satisfecho, contento y sobre todo externarles a ustedes también esa posibilidad, ¿no? Porque se encuentran en la universidad más importante del mundo de habla hispana, sin dejar de mencionar, por supuesto, la más importante de México, y que ustedes también tienen la posibilidad de convertirse en investigadoras, en investigadores, sin importar los obstáculos que se puedan desarrollar. Y esta reflexión me conduce al segundo punto, ¿no? ¿Por qué leer a Hans Kelsen? Iba a iniciar yo desde un punto de vista objetivo, pero voy a pasar desde un punto de vista subjetivo, es decir, la experiencia vital del autor. Hans Kelsen pues nace hacia finales del siglo XIX en Austria, en el seno de una familia de clase media, baja. Sus padres se dedicaban al comercio, particularmente su padre, quien tenía un negocio de lámparas. Y en los escritos autobiográficos del propio Kelsen, publicados ahora por la Universidad Externada de Colombia, y hay una versión también en el instituto de uno de sus alumnos, Rudolf Aladar Metal, él decía, ¿no?, precisamente que le parecía sumamente difícil, ¿no?, ingresar al mundo académico, pero él tenía esta inquietud. Él estudia la licenciatura en la Facultad de Ciencia Jurídica de Viena y después decide escribir su tesis doctoral sobre la teoría de Dante Alighieri y finalmente una tesis de habilitación, ¿no?, porque en el mundo de habla alemana no accedes al mundo académico terminando un doctorado, tienes que hacer un trabajo de investigación. Y en ese tiempo, cuando él estaba redactando su trabajo de investigación, él participó en reiteradas ocasiones para becas, sobre todo para ir a la Universidad de Heidelberg con George Jelinek, y no le dieron nada. Simplemente se la dieron al final porque fue la única persona que participó y no se la daban porque era judío y porque, bueno, digamos, en el seno en el que nace, que es en Praga, un segundo factor podría ser un poco el idioma, ¿no? No obstante, él persevera, ocupa diferentes cargos en la administración pública austriaca y, bueno, finalmente ingresa a la Facultad de Viena como profesor. Durante 10 años desempeña esas actividades, hace las veces de juez constitucional y la presión política lo expulsa de Austria, ¿no? Ese es, digamos, un primer revés. Y va a parar hacia Alemania, en donde ya estaba cobrando importancia el nacionalsocialismo, lo cual parece contradictorio, ¿no? Porque una persona de origen judío va hacia un lugar donde está habiendo este tipo de movimiento. Fundamentalmente por los debates jurídicos, él va a ese lugar, ¿no? Y dura nada más 3 años como profesor, ¿no? Y tiene de nueva cuenta que exiliarse hacia Ginebra, precisamente por el avance del nacionalsocialismo. Ahí está algún par de años, hasta la década, hasta el inicio de los años 40, y él, temiendo que las fuerzas de Adolf Hitler avanzaran por el resto de Europa, decide exiliarse a los Estados Unidos, donde se convierte en profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Él tenía, digamos, la ilusión de permanecer ahí como profesor, pero la coyuntura no se lo permite porque como era desconocida su obra, sobre todo por la barrera del idioma,
pensaban que él había precisamente, como decía la doctora Abril, colaborado con los nazis, ¿no? Y también pesaba sobre él el que había fichado durante la redacción de la Constitución de Viena con los austromarxistas, ¿no? Es decir, era como, en principio como de izquierda, ¿no? Total, ¿no? Logra colocarse en otra universidad estadounidense hasta que ocurre su retiro y aún así él sigue escribiendo. Lo que podemos rescatar de este autor, lo que llama la atención es esa capacidad de resiliencia, ¿no? No obstante cualquier dificultad que puedas tener, él seguía escribiendo, ¿no? Inclusive escribió, digamos, más allá de su muerte, porque escribió una obra, la Allgemeine Theorie der Normen, la teoría general de las normas, póstuma, ¿no? Y hay otros escritos, de hecho, que se han ido traduciendo, ¿no? Entonces, esa aproximación con el autor es interesante, ¿no? Es una fuente a veces de inspiración frente a las dificultades. Y con esto paso al segundo punto, ¿no? ¿Por qué voy a leer a Hans Kelsen frente a la existencia o la aparición de diferentes corrientes epistemológicas actuales, ¿no? Como el no positivismo, el pospositivismo, etcétera? Si bien es cierto, estas corrientes han aperturado el discurso a un análisis argumentativo del derecho, también han tenido un efecto contraproducente, la destrucción o la disminución de la certeza jurídica, ¿no? Tanto en la teoría como en la práctica. Y uno de los principales medios de defensa para los justiciables, para las personas, es precisamente la certeza jurídica, ¿no? Y Kelsen, naturalmente, como cualquier ser humano, como cualquier autor, tiene sus limitaciones, pero él nos está ofreciendo un modelo sobre el cual podemos partir y que ha influido a muchísimos autores como Hart y Russell, sin dejar de mencionar a Ferrajoli, aunque es más crítico, precisamente esa capacidad de rigor, ¿no? Porque él crea una lógica normativa, una lógica de las normas. Entonces, es una invitación a retomar los estudios de un autor que fue conocido durante mucho tiempo por su aspecto metodológico, pero tiene otras aristas, ¿no? El punto es cómo compaginarlas, ¿no? Porque a veces podrían parecer contradictorias en su pensamiento. Finalmente, ¿no? Como el punto tercero, ¿no? Respecto del contenido. No haré yo una reseña respecto del contenido porque, como lo he mencionado, lo realizó de manera magistral y de manera excelente la doctora Abril, pero llama la atención algo también. Cuando Kelsen estaba, digamos, en su apogeo en el mundo de habla hispana, él era un autor prácticamente desconocido en Austria y en Alemania, nadie lo leía, inclusive lo denostaba, ¿no? En la teoría del Estado de Hermann Hella, él hace unas críticas muy duras hacia el positivismo de Kelsen, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Cuando uno empieza a ver las métricas de las citaciones en Google sobre todo, nos damos cuenta que a partir de los 80s, 90s, hasta la fecha actual, se está estudiando de nueva cuenta al autor en Europa, ¿no? Y lo que ha pasado en América Latina o en el mundo de habla hispana es que se está analizando al autor desde otras perspectivas, ¿no? Porque nosotros durante mucho tiempo, gracias a la labor de juristas importantísimos, ¿no? Como Luis Legaz y Lacambra, Recasens Sichés, el propio García Maínez, nos aportaron ciertos escritos que obedecen a una época de su pensamiento, pero el autor escribió durante 5 décadas, ¿no? Entonces, tratar de sintetizar el pensamiento de un autor es sumamente difícil, ¿no? En conclusión, en suma, esta obra pone de nueva cuenta la discusión del autor para darnos cuenta o analizar a quién estábamos discutiendo, si lo hemos comprendido adecuadamente y qué nos puede aportar, ¿no? Porque es un sistema omnicomprensivo que puede dialogar perfectamente con cualquier otro sistema, ¿no? O con cualquier otra propuesta que se ha hecho, ¿no? Ningún autor tiene la razón absoluta. Piensan ustedes en algo tan sencillo, ¿no? Como en este objeto. Ustedes ven una parte de este objeto, ¿no? Y podrán describirlo y decir, bueno, para mí el objeto es de esta manera, pero yo estoy viéndolo desde otra perspectiva, desde la perspectiva trasera, ¿no? Pasa lo mismo con la ciencia jurídica, ¿no? Diferentes posturas nos dan una visión integral, ¿no? Sucede esto con Hans Kelsen, ¿no? Y tratar de romper un poco con este pensamiento de que todo debe ser nuevo, cuando en realidad, como decía Norberto Bobbio, nosotros somos enanos sobre los hombros de gigantes. No existen realmente cosas nuevas bajo el sol, discusiones diferentes, innovadoras, sí, por supuesto, pero denostar a un autor que murió el día de ayer es dificilísimo, ¿no? Piensen ustedes en Platón. ¿Cuántos siglos o milenios ya tiene muerto Platón? Y también sigue siendo de los autores más citados, ¿no? Por último, como comentaba el doctor Francisco, fue un libro de carácter internacional, un libro, como comentaba justamente la doctora Abril, que permite de nueva cuenta dar a conocer los desarrollos a las investigaciones de los autores, en este caso, por ejemplo, el doctor Carlos Rodríguez, que de hecho fue mi profesor en la licenciatura en Filosofía del Derecho, y convive, ¿no? No es un libro simplemente, digamos, desde el punto de vista europeo, es un libro en donde están conviviendo personas de diferentes perspectivas. Naturalmente, ese libro va a continuar teniendo vida en la medida en que ustedes lo lean, lo discutan, discrepen, estén de acuerdo. Y bueno, de nueva cuenta agradezco la oportunidad. Muchas gracias por el interés y bueno, el libro está a su disposición. Gracias.
Muchas gracias al maestro Augusto Fernando Carrillo Salgado por sus palabras. Subrayar lo que él ha comentado, ¿sí? Esta obra es producto de un trabajo de investigación y de colaboración entre cuando menos dos generaciones de profesores y profesoras. La ciencia contemporánea, deben tenerlo ustedes presentes, se produce de esa manera. Sí, es decir, no solamente es un autor solito que hace las cosas y las presenta. Si ustedes observan la forma de organización científica para, por ejemplo, la elaboración de la vacuna del COVID, ven investigadores jóvenes e investigadores un poco mayores, es decir, fluctúan entre los 30, los 55 y 60 años. Es un equipo, ¿sí?, intergeneracional, porque solamente así se puede producir ciencia. Y seguimos este método en este libro. Yo creo que Augusto decía algo interesante hace algunos meses en una conversación que teníamos. Este libro es también una propuesta de trabajo, ¿sí? Una propuesta de trabajo para producir investigación jurídica por el método y la colaboración intergeneracional que tenemos. Sin decir más, quisiera ahora presentar a nuestra siguiente ponente, que nos honra con su presencia. Sí, es la licenciada y maestra Jacqueline Guadalupe Ortiz Andrade. Muchísimas gracias, maestra. Ella es profesora desde hace 17 años de la materia de Filosofía del Derecho, de esta Facultad de Derecho de la UNAM. Autora de libros de crítica y dogmática jurídica, racionalidad comunicativa y argumentación jurídica indígena, así como de diversos artículos, y coautora del libro Curso Permanente de Ética, y que está en la Enciclopedia Jurídica de la Facultad de Derecho. Si esto es correcto, sí. Maestra Guadalupe, Jacqueline Guadalupe Ortiz, por favor, tienen la palabra. Hasta por 15 minutos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, agradezco la invitación, ¿no? Y es un placer para mí compartir con la mesa. Kelsen continuará siendo sin duda fuente de ásperas polémicas. Es la suerte que le cabe solo a los grandes pensadores. Óscar Correas, el otro Kelsen. Este libro, coordinado por Francisco Ibarra Palafox, Augusto Fernando Carrillo Salgado, Javier Hernández Manríquez y Julio César Muñoz Mendiola, nos ofrece una compilación de ensayos que analizan distintos aspectos de la obra de Kelsen. El libro está dividido en 5 partes. La primera parte, sobre la norma fundamental. En los artículos se aborda el concepto de norma fundamental desde distintas perspectivas. Carsten Heidemann y Mónica Zelemska analizan su fundamentación filosófica, en tanto que Maximilian Keiner estudia la norma fundamental desde una óptica ficcionalista. Carlos Rodríguez Manzanera, por su parte, refuerza la idea de una norma fundamental como una ficción auténtica, pero con algunas contradicciones. Y por último, Robert Alexy propone una renovación de la teoría de Kelsen a partir del no positivismo. En la segunda parte, Ciencia y metodología del derecho, se aborda el método jurídico de la teoría kelseniana y su evolución dentro del positivismo. Francisco Ibarra Palafox traza una historia del positivismo jurídico hasta Kelsen. Por otro lado, Josefa Dolores Ruiz Reza enfatiza la delimitación de la ciencia del derecho frente a otras disciplinas. Mateus Pellegrino da Silva, por su parte, explora las representaciones escalonadas del derecho. Carla Huerta Ochoa y Mario García Berger, en sus respectivos artículos, analizan temas específicos, las normas de competencia y los destinatarios de las normas. Y finalmente, Ricardo Guastini compara el ser y el deber ser en la ciencia jurídica. Los textos de la tercera parte, que se titula Política y Democracia, examinan la relación de Kelsen con la democracia. Eduardo Hernando Nieto aborda el debate Kelsen-Boelegin sobre la ciencia política, en tanto que Jaime Araoz San Martín explora las bases filosóficas de la democracia kelseniana. José J. Jiménez Sánchez y Jorge Robles Vázquez, en sus respectivos textos, advierten sobre los riesgos de la democracia kelseniana y su concepción de autocracia. Soraya Nur y Augusto Fernando Carrillo Salgado, en sus respectivos artículos, exploran la influencia del psicoanálisis freudiano en el pensamiento de Kelsen. En la cuarta parte, titulada Justicia Constitucional,
César Muñoz Mendiola analiza la relación entre democracia y control constitucional. Por su parte, Sara Lagui presenta la teoría de la justicia constitucional como una alternativa antiautoritaria. Por otro lado, Leticia Vita estudia el caso Prusia contra Reich, 1932, donde Kelsen defendió la supremacía constitucional. La quinta y última parte sobre la recepción de la obra de Kelsen se estudia cómo la teoría pura del derecho ha sido interpretada en distintas regiones del mundo. Chazoni revisa su impacto en Italia, Gassner analiza su recepción en América Latina y Tellman estudia su influencia en Estados Unidos. En el último artículo de esta parte, Friedrich Schauer compara la postura de Kelsen con la de Fuller. Cada uno de los artículos de este libro ofrece un enfoque interesante, lo que ha sido o que ha generado para mí una tarea muy difícil para elegir cuál de estos libros destacar en esta presentación. Los artículos que brevemente reseñaré a continuación nos ofrecen una mirada distinta a la concepción positivista y normativista de Kelsen, que me recordaron al otro Kelsen de Óscar Correas, que junto con Rolando Tamayo y Ulises Schmil son los kelsenianos o uno de los kelsenianos contemporáneos más importantes de nuestro país. Comenzaré con el texto de Robert Alexy, titulado La teoría jurídica de Hans Kelsen en el sistema no positivista. La lectura de Kelsen, como máximo representante del positivismo jurídico, implica o ha implicado oponer su teoría al no positivismo. Sin embargo, Alexy, en este artículo, nos ofrece una conexión entre la teoría positivista de Kelsen y el no positivismo estilo Radbruch. El argumento central del no positivismo, nos dice Alexy, es la pretensión de corrección, que establece que el derecho tiene una dimensión real que se refiere a la eficacia y promulgación de las normas, y una dimensión ideal relativa a la corrección moral y a la justicia. Este argumento fundamenta la conexión necesaria entre derecho y moral. Frente a la objeción kelseniana de que el no positivismo presupone una moral absoluta válida en todo tiempo y lugar, Alexy responde: el no positivismo no requiere una moral absoluta, sino solo la posibilidad de una argumentación racional sobre cuestiones morales. Para fortalecer su argumento, Alexy distingue tres tipos de no positivismos. El no positivismo exclusivo, que es la versión más radical del no positivismo, que sostiene que el derecho injusto no es derecho. El no positivismo superinclusivo, que afirma que la validez jurídica no se ve afectada por la moral. Y por último, el no positivismo inclusivo o la fórmula de Radbruch, que considera que el derecho sigue siendo válido a pesar de los defectos morales, salvo en casos de injusticia extrema. El no positivismo inclusivo es el más razonable porque equilibra y busca equilibrar la seguridad jurídica y la justicia, al afirmar que solo la injusticia extrema deja sin validez una norma jurídica. Aunque existe una tensión entre la postura kelseniana, que rechaza la validez jurídica a partir de los criterios morales, y el no positivismo inclusivo, que considera que la justicia puede ser un criterio de validez jurídica en casos de injusticias extremas, ambas posturas, dice Alexy, comparten la necesidad de una norma fundamental que estructure el sistema jurídico. De acuerdo con Alexy, una reestructuración de la norma fundamental de Kelsen por medio de la cláusula limitativa y la pretensión de corrección permite armonizar la teoría con el no positivismo inclusivo. Según Alexy, la norma fundamental puede reinterpretarse en un sentido no positivista si se introducen elementos de justicia y argumentación moral, de tal suerte que la validez jurídica no depende exclusivamente de la eficacia y la promulgación, sino también de principios morales fundamentales. Alexy va a introducir tres modificaciones a la noción de norma fundamental para acercarla al no positivismo. Va a introducir la fórmula de Radbruch, una cláusula de apertura y un nivel de justificación. De acuerdo con Kelsen, el derecho incluye todas las normas que han sido promulgadas y son socialmente eficaces. Al introducir la fórmula de Radbruch, tenemos que el derecho incluye todas las normas que han sido promulgadas, son socialmente eficaces y no son extremadamente injustas. El segundo elemento que Alexy introduce es una cláusula de apertura, lo que implica que el derecho no es solo un sistema normativo basado en normas, sino que también debe responder a principios de justicia. Y por último, el nivel de justificación, en virtud del cual afirma que la norma fundamental no puede ser una mera suposición,
sino que debe justificarse racionalmente. En este artículo, Robert Alexy nos ofrece una reconciliación entre la teoría jurídica de Kelsen y el no positivismo a través de la reformulación de la norma fundamental y establece una vía intermedia que equilibra la estructura normativa del derecho con principios de corrección moral. Alexy no se limita a criticar el positivismo kelseniano, sino que busca renovarlo sin abandonar las bases estructurales del positivismo normativista. A continuación, presentaré una breve reseña de los artículos de Soraya Nur y de Augusto Fernando Carrillo Salgado, quienes en sus respectivos artículos exploran la influencia del psicoanálisis freudiano en el pensamiento de Kelsen. Augusto Fernando Carrillo Salgado, en su artículo La impronta del psicoanálisis freudiano en la teoría pura del derecho, nos hace notar que la teoría freudiana le permitió a Kelsen examinar la personificación del Estado y su relación con el individuo, tema que Soraya Nur trabaja en su artículo Kelsen como lector de Freud, la cuestión identitaria. Freud también le permitió a Kelsen comprender a las personas que lo rodeaban y abordar la personalidad de algunos filósofos, especialmente Platón, aspecto que Carrillo Salgado va a destacar en su artículo, del que hablaré en un momento. El artículo Kelsen como lector de Freud, la cuestión identitaria de Soraya Nur, expone la influencia del psicoanálisis en la teoría pura, la teoría política y jurídica de Kelsen, enfocándose en el concepto freudiano de identificación y su relación con el Estado y la democracia. Kelsen toma el concepto de identificación freudiano para demostrar que el Estado es una estructura de dominación que se legitima a través de mecanismos psicológicos de sumisión a obediencia. Siguiendo a Freud, argumenta que el autoritarismo se basa en una relación psicológica de identificación con el líder. Las masas aceptan la autoridad y se someten a ella, lo que explica fenómenos políticos como el totalitarismo. Muchas teorías del derecho se sostienen en una concepción idealista del Estado e ignoran su función real de control social. Kelsen, con ayuda de Freud, desmantela estas ideas y muestra el derecho como un producto de las relaciones de poder. El ensayo revela una dimensión psicológica del pensamiento de Kelsen, lo que permite comprender mejor la relación entre derecho, ideología y poder. Augusto Fernando Carrillo Salgado, en su artículo La impronta del psicoanálisis freudiano en la teoría pura del derecho, con especial énfasis en la propuesta filosófica de Platón, nos hace notar que la teoría freudiana le permitió a Kelsen comprender la personalidad de Platón. Kelsen, nos dice el autor, mostró un particular interés por la psique de Platón en comparación con Aristóteles. En Amor Platónico, Kelsen, nos sigue diciendo el autor, sostiene que la filosofía de Platón es un programa político influenciado por sus impulsos homosexuales y su atracción por los jóvenes. Esta interpretación psicoanalítica de Platón es un enfoque original que contrasta con las teorías más tradicionales que ven en Platón un filósofo puramente racional y político. Este artículo no solo examina la relación entre Kelsen, Freud y Platón, sino que también desafía las interpretaciones convencionales de Kelsen, proponiendo una comprensión más rica y matizada de su pensamiento y su contexto cultural. Tanto Fernando Carrillo Salgado como Soraya Nur nos regalan dos artículos que nos muestran un Kelsen poco estudiado, un jurista que dialoga con Freud y el psicoanálisis para comprender fenómenos políticos y jurídicos contemporáneos. Los diferentes enfoques que se abordan sobre la teoría de Kelsen en este libro evidencian la magnitud y grandeza de su pensamiento. La teoría kelseniana soporta múltiples lecturas y críticas sin perder vigencia, y en ello radica su grandeza. Su método es un punto de partida, incluso para quienes lo revisan críticamente. Su defensa de la democracia sigue siendo clave para entender la relación entre derecho y poder. Su teoría ha generado tradiciones de filosofía del derecho en Europa, América Latina y Estados Unidos. Como todo clásico, Kelsen sigue siendo una referencia ineludible para comprender el derecho contemporáneo. Desde la filosofía hasta la ciencia política, desde el análisis lógico hasta el constitucionalismo, Kelsen sigue siendo el centro de un diálogo que se renueva constantemente. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Jacqueline Guadalupe Ortiz Andrade por su
presentación y sus comentarios. Doctora, quiero decirle que entendí mucho mejor el artículo de Alexi con la reflexión que usted hizo. Es muy precisa, es muy acertada, muy bien definida. Le felicito e igualmente el haber destacado la originalidad de Augusto Fernando y la otra colaboradora del libro, que hablan sobre Freud, el psicoanálisis y Kelsen, algo que es muy novedoso en los nuevos estudios kelsenianos. Sin más, paso a presentar a nuestro siguiente comentarista, también coordinador del libro y autor en el libro, pues presentó un artículo. Él es el maestro Julio César Muñoz Mendiola, quien es licenciado y maestro en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM, profesor en esta facultad de las asignaturas de Derecho Constitucional y Juicio de Amparo y Derecho Procesal Constitucional. Ganador del 4º concurso de investigación en Filosofía del Derecho de estudiantes de posgrado en el marco de las 7ª Jornadas Internacionales de Filosofía del Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha impartido ponencias sobre diversos temas constitucionales en el Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, el COLMEX, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Senado. Ha publicado varios artículos en revistas arbitradas nacionales e internacionales de alto calificación como Q4 y Q3, revistas como Problema, Mexican Law Review, Cuestiones Constitucionales, y la revista española ICE Goría. Ha sido coordinador de obras colectivas de temas de teoría del derecho y argumentación jurídica, así como autor del libro Legitimidad Democrática del Juez Constitucional en Tirano Blanchi. Estimado maestro Julio César Muñoz Mendiola, tiene usted la palabra por 15 minutos. Sí. Gracias. Gracias. Bueno, antes que nada, gracias por la presentación, profesor. Gracias a los panelistas. Gracias a ustedes, por supuesto, por acompañarnos. La profesora, gracias. Me toca cerrar a mí y siempre es una labor difícil porque prácticamente ya se dijo todo. Además, me imagino que ya todos se quieren ir a desayunar. Ya les vi sus caras, pero voy a tratar de hacer una labor de síntesis que no sea tan plástica, vaya. Bueno, en primer lugar, digo, la doctora Abril nos dio un panorama preciso y, digamos, tan sintáctico que abarcó todo lo que tratamos de lograr con el libro. La maestra Jacqueline, por supuesto, analizó más a fondo algunos temas. Y bueno, retomando esa palabra que me gustó mucho de la doctora Abril, que dijo, vamos a desmitificar, o bueno, desmitificar a Kelsen, ¿no? Porque creo que es algo que siempre sucede, o sea, confundir, ¿no? Y no solo a Kelsen, ¿no? Sino a varios autores que incluso a veces ni se leen o se conoce realmente sus obras, y lo primero que se hace es ya criticarlos sin conocerlos, ¿no? Entonces digo, creo que una primera labor de ustedes que son o están empezando en la carrera, ¿de qué semestre son? Segundo semestre. Ah, ok, bueno. Algo que deben de tener siempre presente es eso. Digo, somos juristas y tenemos que analizar todos los puntos de vista. No podemos quedarnos nada más con lo que nos digan algunos. Entonces, cuando nosotros criticamos a un autor o queremos conocer a un autor, pues creo que lo básico, lo esencial es conocer ese autor, ¿no? Incluso para no estar de acuerdo con él, tenemos que conocerlo. Me gustó mucho esa frase de la doctora Abril de desmitificar a Kelsen y ¿por qué? Bueno, a ver, la doctora mencionaba, ¿no? De que lo relacionan, inmediatamente van a oír eso, porque como están en el segundo semestre, lo van a oír a lo largo de la carrera, de que dicen que era un positivista y que era incluso, dijeron que era artífice del nazismo, ¿no? O sea, que dio toda esa estructura. Ahí les doy una recomendación de un libro muy bueno si quieren conocer realmente cómo se dio digamos, esa construcción. Voy a poner entre comillas, positivista o legalista actualmente, como le quieran decir, de un autor alemán, Ingo Müller, que se llama Los juristas del horror. Él hace una reseña muy bien de cómo si los jueces nazis aplicaban el derecho a rajatabla. Si les interesa, hay traducción al español. Pero bueno, no estoy comentando ese libro, nada más lo dejo ahí. ¿Por qué? Porque a Kelsen lo relacionaban con eso, como un positivista recalcitrante y eso. Kelsen era un demócrata liberal, como ya lo mencionaron.
Aparte, o sea, él tenía una visión de la democracia, una visión desde mi punto de vista, lo toco yo en el artículo que escribo para el libro, una visión también sustantiva de la democracia, adelantada un poco a su época desde mi punto de vista, porque él quería ir más allá, o sea, hablaba sobre un concepto que se llamaba el compromiso político, perdón, es que iba a decir el consenso, no, eso es más actual, se refería al compromiso político, o sea que en la deliberación legislativa debía haber un compromiso político para que fuera más auténtica la democracia. Era una crítica que él hacía, desvelaba. Pone énfasis también en cómo la revisión judicial podría funcionar como un freno al autoritarismo. También ahí lo toca otra de las profesoras que escribe en el libro. Pero bueno, destacando esos argumentos, ustedes todavía no ven derecho constitucional ni nada de eso, pero van a ver la importancia que tiene Kelsen en la revisión judicial. Lo vimos incluso, o si se enteraron ustedes de la discusión que hubo el 5 de noviembre en la Suprema Corte, referente a la posible invalidación de la reforma constitucional, la reforma judicial. Por ahí salió a relucir implícitamente, sale a relucir mucho, o sea, esto que les estoy hablando de una democracia sustantiva y una real deliberación, y si lo quieren ver así, un freno a través del control judicial. La ministra Batres sí lo menciona y acá dicen, pero bueno, ya ustedes si lo ven y lo analizan, si solo lo cito por citar o ya se los dejo a ustedes a su criterio, yo nada más lo menciono. Pero bueno, rescatando también la participación de la doctora Jacqueline, creo que resalta en el libro, no lo dijo, pero quiero interpretarlo así, de cómo, o sea, el libro trató o tratamos más bien de reflejar la diversidad de temas que Kelsen abordó. O sea, porque insisto, lo relacionan a él con nada más el positivismo, la teoría pura del derecho, incluso los estudios sobre la norma, pero ya nos mostró la doctora Jacqueline con el análisis de cómo esos temas novedosos que inclusive muchas personas no conocen, o sea, que han leído a Kelsen y no conocen, que se metió a las cuestiones del psicoanálisis, que abordó lo de la democracia, que abordó temas como la justicia, los valores. Entonces, creo que el libro trató de buscar y compaginar todos esos temas que Kelsen tocó y verlos desde diferentes perspectivas y latitudes, o sea, porque es diferente también la forma en que nosotros conocemos algunos autores aquí, a como lo conocen en otras latitudes, por su propia realidad. También hablaban mucho de eso, ¿no? De que tenemos que traer a esos autores a la realidad, contrastarlos con la realidad, y creo que esa parte también es muy fructífera porque vemos en el libro varias realidades jurídicas que lo reflejan y analizan a Kelsen de diferente manera. Y bueno, yo ya no me quisiera extender más, los invito a que lo lean. Voy a tirarles la venta, lo siento. El libro está disponible en la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto para los que lo quieran consultar ahí, incluso antes de comprarlo. Pero bueno, los invitamos a que los lean, les agradecemos su presencia a todos. Y bueno, por mi parte sería todo. Gracias. Muchísimas gracias al maestro Julio César Muñoz Mendiola, que ha concluido con la presentación de este libro. Ha dicho lo más importante que a mí se me estaba pasando: el libro está en línea, lo pueden consultar y bajar en su teléfono celular, es gratuito. Si pueden comprarlo, padrísimo, porque siempre es un soporte adicional. Y bueno, pues es una oferta que hace la universidad a través de jurídicas y los profesores de la Facultad de Derecho que colaboraron para que este libro sea de amplia difusión. El comercial, ahora sí, es un libro con casi 17,000 vistas en apenas un año y medio de su... 19,000 vistas, apenas en un año y medio de su publicación. Es decir, es un libro bastante consultado a nivel internacional. No me queda más que agradecer a los comentaristas, a la doctora Abril Uscanga Barradas, a la maestra Jacqueline Guadalupe Ortiz Andrade, a la maestra Lourdes Santamaría José por su presencia, acompañarnos hasta el final de esta presentación, y desde luego a mí en particular agradecerle a los co-coordinadores de este libro,
a Augusto Fernando Carrillo, a Javier Hernández y a Julio César, porque sin ellos este libro hubiera sido imposible. Es el trabajo de la unión y la colaboración de personas que estamos interesados en la ciencia jurídica y en el momento histórico en el que estamos viviendo, es decir, un momento histórico en el que se habla de tanta flexibilidad y se dice que los derechos pueden ser tantas cosas que muchas veces no son y ni siquiera tienen una base en una norma, que el regreso al positivismo jurídico es de vital importancia y debe ser retomado en las escuelas y facultades de Derecho. Yo les agradezco a ellos porque este libro es posible por el trabajo que han dedicado. Sin más, muchísimas gracias, muy buenos días y que tengan un excelente día todos y todas. Gracias.